ahora con la ponencia de Reginald García de Guifor. Muy buenas. Siguiendo con las ponencias de seguridad, la que vamos a ver ahora es la seguridad de los trabajos forestales con maquinaria pesada. Maquinaria pesada de tala y desembosque. Las máquinas de tala y desembosque normalmente que utilizamos son los skidder, que es la máquina más normal aquí. Luego están los autocaradores y las procesadoras. Si queremos hablar de seguridad con este tipo de máquinas, lo que tenemos que hacer es, fundamentalmente, es crear un entorno de trabajo seguro. Solamente la creación de un entorno de trabajo seguro nos va a permitir que estas máquinas de alguna forma puedan trabajar con cierta rentabilidad y seguridad. Entonces, para la creación del entorno de trabajo seguro se requiere, lo primero, un círculo virtuoso de rentabilidad y seguridad. Se requiere también el compromiso de la empresa con sus obligaciones en materia de seguridad laboral. Se requiere también el compromiso de los trabajadores con las medidas de seguridad en su trabajo diario y, importantísimo, el compromiso de la Administración y de las administraciones públicas para proporcionar unas infraestructuras necesarias para facilitar la seguridad de los trabajos forestales mecanizados. La actividad de la empresa debe generar unos ingresos suficientes para cubrir los gastos derivados de la actividad y los costes directos e indirectos de trabajar de una forma segura. Lo que sí es completamente seguro es que sin rentabilidad nunca va a haber seguridad. Las empresas también cuya actividad sea rentable deberán invertir en seguridad, en la seguridad de sus procesos productivos para poder perpetuar la actividad. Las empresas que no inviertan en seguridad son empresas que están destinadas y condenadas a desaparecer. Así como he dicho que la rentabilidad es imprescindible para la seguridad, también tenemos que saber que la seguridad garantiza la rentabilidad. Dentro de los trabajos que estas máquinas hacen en el monte, lógicamente hay unas fases y hay unos intervinientes, ¿no? Las fases son el derribo del árbol, interviene lógicamente el maquinista y la máquina, que es la máquina procesadora, es la saca del árbol, interviene el maquinista y el arrastrador, la saca de lo que es la madera ya troceada, que interviene también el maquinista con su autocargador, y luego lógicamente está el transporte, ¿no? Cuando hemos hablado de rentabilidad, lo primero que tenemos que tener claro cuando hablamos de maquinaria pesada es que la maquinaria pesada lógicamente son unas inversiones muy fuertes, ¿no? Y tenemos que de alguna forma controlar muy bien los ingresos y de alguna forma los gastos. Si hablamos de los ingresos en el trabajo del equipo, que es la máquina más el maquinista, lógicamente nos van a venir normalmente de la producción que estas máquinas hagan. Los ingresos en estas máquinas pueden venir o de la producción, porque normalmente trabajan a destajo, que es una cosa relativamente normal, o cuando trabajan para la propia empresa o hacen unos trabajos no muy productivos, no muy rentables, estas máquinas pueden trabajar por horas. Entonces, el número de horas que trabajen al mes y el precio hora es lo que nos va a dar los ingresos, ¿no? Para los ingresos, lógicamente, intervienen distintos factores. Las máquinas tienen unas producciones altísimas, pero también los tiempos muertos de alguna forma son pues unas pérdidas grandes, ¿no? Entonces, lo que interviene fundamentalmente en la producción de estas máquinas, pues por un lado es el monte. El monte, lógicamente, el tamaño del monte, la orografía, el arbolado, la densidad, pues va a intervenir en la producción de la máquina. Lógicamente también interviene la propia máquina. El tipo de máquina, el tamaño, la tecnología de la máquina también tiene mucho que ver, ¿no? También interviene el maquinista. La formación que tenga, la experiencia que tenga, la habilidad que tenga, también hará que la máquina sea más o menos productiva. Interviene la administración con los problemas actuales de las infraestructuras que en este momento tenemos, ¿no? Y también, lógicamente, intervienen factores externos como puede ser la meteorología, y un tema importantísimo también en la producción es la seguridad. Lógicamente, una máquina de estas, cuando tiene un percance, el costo de la parada de alguna forma es muy caro, ¿no? Entonces intervienen todos estos conceptos de alguna forma en los ingresos que esta máquina nos va a dar. Ahora, si analizamos los gastos, lógicamente los gastos que tiene un equipo es el gasto de la máquina, lógicamente está el gasto del maquinista
y lógicamente también están los gastos que tiene la empresa, ¿no? Entonces, en la máquina tenemos que contemplar que la máquina lógicamente tiene unas amortizaciones e intereses que pagar. Tiene lógicamente el combustible que consume. Está el mantenimiento de la máquina. El mantenimiento de una máquina de estas normalmente está calculado en su ciclo de vida que sea sobre un 0,35% mensual del valor de adquisición de la máquina. Lógicamente hay otros conceptos de gasto como son los seguros, portes, que las máquinas hay que llevar de un monte a otro, y todo eso lógicamente pues es el capítulo, vamos a decir, de gastos que tiene la máquina, ¿no? Luego está el maquinista. Lógicamente un maquinista tiene, pues bueno, salarios, cargas sociales, lógicamente tiene que tener un teléfono, tiene que tener un vehículo, lógicamente si trabaja cerca, pues bueno, pues tendrá la comida, si trabaja lejos tendrá la pensión completa. Entonces todos esos conceptos son los que de alguna forma tenemos que entender que tiene de gasto el maquinista, y esos hemos calculado en sobre 4.100 esterios y difícilmente bajan de ahí. No quiere decir que un maquinista gana 4.100 esterios, porque a la empresa le cuesta así, ¿eh? Y luego también están los propios gastos de la empresa, que son, bueno, pues los gastos administrativos, gastos en la prevención de riesgos y otros gastos, y también tenemos que pensar que las empresas lógicamente tienen que tener sus márgenes. Si hacemos ahora, para que la gente tenga información de más o menos qué son los gastos que tienen estas máquinas, bueno, pues empezamos por los autocargadores, y el tema de gastos lo vamos a contemplar de una forma mensual, que normalmente es el periodo que se utiliza, bueno, pues para pagar lógicamente a los trabajadores o para pagar las letras a los bancos o demás, Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que nos cuesta un autocargador. Un autocargador más menos medio es una inversión de unos 300.000 euros. Si contamos con una amortización de 7 años y un tipo de interés de un 4%, los gastos de alguna forma de la máquina serían, bueno, pues tendríamos unos gastos de amortización de 4.800 euros mensuales, el costo de combustible sobre 1.800 euros, el mantenimiento serían sobre 1.500 euros y el capítulo de seguros sobre 450 euros mensuales, ¿no? Esto nos da un costo de máquina mensual de lo que es la propia máquina de unos 8.550 euros. Si sumamos lo que nos cuesta el maquinista, que antes hemos comentado que los sobre 4.100 euros, sabemos que esta máquina tiene un costo, máquina más maquinista, de unos 12.650 euros al mes. Y eso lo tenemos que tener muy claro para ver efectivamente mensualmente si la máquina no es rentable o no es rentable, ¿no? Y si este costo mensual lo queremos pasar a horas, pues de alguna forma aquí hemos hecho un cálculo, vamos, 20 días del mes, 9 horas diarias, pues serían los 180 euros, que eso es difícilmente que una máquina forestal se dé. Desgraciadamente aquí no tenemos los montes de alguna forma tan grandes como para que una máquina esté, bueno, pues más de un mes de seguido en el monte, ¿no? Lógicamente va a haber que hacer cambios, va a haber tiempos de pérdida de transportes y demás. Entonces el cálculo que tenemos, para que tengamos de referencia, bueno, pues con 180 horas la máquina tendría un costo hora de 70 euros, y con 160 horas mensuales, que es más normal, la máquina esta tendría un costo de 79 euros. Tenemos las procesadoras, que bueno, no nos vamos a repetir, pero más o menos el cuadro es similar, y el costo de una procesadora, como la inversión es mayor, pues lógicamente el costo mensual serían sobre 14.000 euros, y el costo hora pues iría desde los 78 euros trabajando 180 horas hasta los 87 euros trabajando 160 horas, ¿no? Es muy importante que todo el mundo, tanto la administración como las industrias, que de alguna forma, bueno, pues pagan los trabajos, como los propios, vamos, rematantes o maderistas, tengan el concepto claro de lo que una máquina de estas nos cuesta mensualmente. Si nos vamos al arrastrador, pues de alguna forma lo mismo, El arrastrador, la variante que le hacemos es que la amortización del arrastrador, en vez de hacerla en 7 años, la hacemos en 10. El arrastrador es una máquina que lógicamente tiene un envejecimiento mucho más lento, y bueno, los 10 años de amortización, vamos, es un periodo de alguna forma razonable. Saldría sobre 9.725 euros de costo mensual, y lógicamente pues el precio era, como veis ahí en el gráfico también, pues bueno, pues andaría entre 54 y 60 euros hora. Entonces, si hacemos una conclusión de esto, tanto si decidimos trabajar por producción o como por hora,
es primordial hacer una previsión de los mismos para fijar unos precios justos a los que se pueda trabajar, que habrán de ser justos y garantizar la viabilidad de la actividad. Trabajar por debajo de los costos de producción nos obligaría a tener que escatimar, entre otros, en seguridad y mantenimiento de las máquinas. Supondría, además, el riesgo de no equipar las máquinas con los elementos de seguridad convenientes. Normalmente, cuando los clientes quieren adquirir una máquina, las máquinas tienen un sinfín de opciones, y un sinfín de opciones que encarecen de alguna forma la inversión, pero son opciones que de alguna forma dan mucha seguridad, ¿no? Por ejemplo, un equipo de extinción de incendios. Las máquinas como opción lo traen. Es una opción que vale unos 5.000 euros y que ni el 2% de los clientes de alguna forma la coge, ¿no? O sea, quiere decir que el trabajar de alguna forma justa va a hacer que de alguna forma escatimemos lo que son en las medidas de seguridad que una máquina trae. Y en ambos casos lo que sí es importante es tener la máxima disponibilidad de la máquina y del maquinista para garantizar la viabilidad económica del negocio. Antes hemos comentado que lógicamente un siniestro, un accidente, es algo que tiene un costo enorme. La máquina, de alguna forma, además de estar parada, posiblemente tenga que hacer alguna reparación y eso tiene un costo. Y lógicamente el maquinista también, si está accidentado X tiempo, pues bueno, pues independientemente de la tragedia y de no poder contar con él, pues lógicamente una máquina de estas tenemos que contemplar que no solamente son esos perjuicios directos, sino que son máquinas que trabajan en cadena y que si estas máquinas están paradas, pues lógicamente repercuten pues al conjunto del negocio, ¿no? El segundo punto que hemos dicho es el compromiso de la empresa en sus obligaciones. La empresa está obligada a proporcionar un entorno de trabajo seguro a sus trabajadores. Para ello deberá garantizar unos métodos de trabajo y herramientas a través de la que realizar una actividad segura. Obligaciones que tiene la empresa en su actividad. Dentro del capítulo de maquinaria, bueno, pues debe de proporcionar unos equipos que cumplan con la normativa de seguridad. Tiene que garantizar también un correcto mantenimiento de la maquinaria en todos los ámbitos. El mantenimiento de la máquina es fundamental para que la máquina pueda funcionar correctamente. Y luego también tendrá que reponer de alguna forma pues, máquinas obsoletas o máquinas que no estén en buen estado por maquinaria nueva, porque es una máquina lógicamente más productiva y más segura, ¿no? Con el personal pues tiene la obligación de impartir la formación específica en materia de seguridad en el puesto de trabajo. También proporcionar al personal los equipos de protección individual necesarios y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas. Y luego la empresa lógicamente también tiene la obligación de disponer un plan de prevención de riesgos, disponer de los seguros de accidentes pertinentes y sobre todo bajo ningún contexto realizar acciones que pongan en peligro la seguridad de los trabajadores. El trabajador también tiene sus obligaciones y deberá sobre todo velar por su seguridad siguiendo las instrucciones del plan de seguridad de la empresa en la realización de su trabajo. En una presentación posterior, bueno, veremos cuáles son las formas, bueno, pues de trabajar con seguridad en tala, desembosque y demás. Compromiso de las administraciones públicas en proporcionar un entorno seguro a la actividad forestal. Hoy en día las infraestructuras forestales que tenemos son innecesarias para poder mecanizar los montes, Y entonces es necesario que la administración de alguna forma se involucre en esto y que tengamos unos viales que tengan unas dimensiones mínimas para poder trabajar de forma segura y estén entre sí a una distancia no más de 50 metros. Hoy yo sé que esto, bueno, pues puede sonar raro, ¿no? Porque tenemos montes que están a 100, a 200 y demás de una pista a otra, ¿no? Pero lógicamente teniendo esas distancias difícilmente podemos mecanizar unos, de alguna forma, montes como tenemos aquí en Euskadi, que son montes normalmente de mucha pendiente. Luego, la formación de los maquinistas también es importantísimo. Existe una importante necesidad de formación de maquinistas forestales. Actualmente no existe personal cualificado suficiente. Hay una demanda enorme de maquinistas forestales y hoy en día los maquinistas que utilizamos pues es gente con muy poca formación de lo que son máquinas, bueno, gente fundamentalmente muy brava, que las montamos en la máquina, que les decimos que tienen que aprender, que tienen que funcionar y que lógicamente terminan haciéndolo, ¿no? Pero lógicamente con unos costos, bueno, muy grandes, tanto en eficiencia como en seguridad. Y luego también tenemos que exigir a la administración
que evite problemas administrativos que limiten el tiempo de trabajo de las máquinas forestales, cuya amortización es muy alta y requiere que trabajen de continuo. O sea, requieren estas máquinas con unas inversiones, como hemos visto, muy grandes, lógicamente, que trabajen todos los días. Si contabilizamos que un mes tiene 20 días y que seguro que por climatología o cambio de monte vamos a perder alguno, tenemos que ser conscientes de que cada día que perdamos es un 5% de la posible facturación. Y perder un día, 2 o 3 días al mes es muy sencillo. Pues ya perder un 10 o un 15% de la facturación ya hace casi que, bueno, pues que la rentabilidad sea pues muy complicada, ¿no? La utilización de maquinaria forestal profesional reduce los accidentes laborables en el bosque. En las presentaciones que he visto, bueno, pues lógicamente se veían que los maquinistas, bueno, pues tenían unos porcentajes de accidentes mucho menores que lógicamente que la gente que está de pie en el monte, ¿no? Entonces, es cierto que al tener menor exposición, lógicamente los operarios bueno, pues a los problemas de impactos, objetos, caídas o andar por el monte, evitará problemas. También trabajan con mucha mayor comodidad y lógicamente durante el día están mucho menos estresados y mucho más descansados, ¿no? Y eso también permite, bueno, pues el que tenga más concentración y menor riesgo. La seguridad en la operación de desembolque depende principalmente de 3 factores. Uno es la máquina, otro es el monte y lógicamente el tercero es el operador. Y la máquina, cuando de alguna forma un cliente quiere invertir en una máquina, lógicamente hay conceptos que son de pura seguridad que de alguna forma tenemos que contemplar, ¿no? Por ejemplo, pues una máquina puede tener pues 4, 6 o 8 ruedas, el espacio de carga lo podemos utilizar de una forma longitudinal o transversal. Los elementos de seguridad de la propia máquina que la propia máquina tiene, ¿no? Lógicamente, cuanto más ruedas tengamos en contacto con el suelo, la máquina será más estable. Si la carga la cargamos de una forma longitudinal, hará que el peso de gravedad, lógicamente, bueno, pues sea más bajo y que la máquina sea más estable y más segura, ¿eh? Y luego, de alguna forma, tenemos que utilizar también todos los elementos que la propia máquina trae, que bueno, que hay mucha costumbre para que esos elementos de alguna forma se desconecten por comodidad, ¿no? Y eso es un grave error. Si hablamos de los números de ejes, pues lógicamente las máquinas de 4 ruedas, pues bueno, son 2 ejes los que tienen, que son los skidder. Pero si hablamos de las procesos o autocargadores, estas pueden venir con 6 o 8 ruedas. Las 6 ruedas, lógicamente, el eje delantero es rígido y bueno, y la adaptación al suelo, lógicamente, es mucho peor que si de alguna forma el eje sería oscilante. Las de 8 ruedas, lógicamente, ambos ejes son oscilantes. La maniobrabilidad de la máquina con 6 ruedas será mayor. Lógicamente, al tener las ruedas una distancia entre ellas menor y al tener mucho menos puntos de contacto y de agarre, pues maniobrará algo más fácil y en menos espacio. Pero, sin embargo, la máquina de 8 ruedas será mucho más estable, tendrá muchísima mayor estabilidad y lógicamente será mucho más confortable para el operador. Conclusión, si estamos pensando en la seguridad, tenemos que decir que la máquina de 8 ruedas es la más adecuada para realizar los trabajos de desembolque. Otro concepto en la seguridad es la anchura. Una máquina, cuanto más ancha sea, lógicamente es más estable, ¿no? Y hoy en día lo que sí tenemos que ser conscientes es que los fabricantes de este tipo de máquinas cada día en todo el mundo van a máquinas más grandes. Por un tema de rentabilidad, lógicamente, pues bueno, pues el operario tiene unos costos que siempre son los mismos y con máquinas más grandes normalmente se hacen producciones mayores. Entonces, los skidder, bueno, pues los skidder ya, el más pequeño que se fabrica, pues ya es una máquina pues que para nosotros es grandísima y la gente cuando la ve me dice, bueno, pero ¿esto dónde la vas a meter? Bueno, pues la tendencia mundial es de hacer máquinas cada vez más grandes. Entonces, máquinas más grandes, máquinas más anchas, necesitan más espacio para producir, posiblemente más producciones, pero bueno, la tendencia va por ahí. Otro tema de la anchura, lógicamente, está en la elección de los neumáticos. Si trabajamos en terrenos más o menos blandos, si trabajamos en terrenos más o menos húmedos, con determinadas pendientes, lógicamente, elegir unos neumáticos adecuados también es conveniente para de alguna forma proporcionar a la máquina pues más posibilidades.
Espacio de carga. Bueno, lógicamente las máquinas también nos vienen con chasis cortos o chasis largos. Lógicamente el chasis corto maniobrará mejor, el chasis largo tendrá mayor estabilidad. Y la carga, como antes hemos comentado, si la cargamos longitudinalmente será mucho más estable que si la cargamos transversalmente, ¿no? Conclusión, que si miramos en seguridad, la carga a lo largo y con chasis largo es la configuración más segura. Las máquinas vienen ya con unos componentes de seguridad que de alguna forma ahora los vamos a ir explicando. Uno que es importantísimo, de alguna forma, es el freno central. Las máquinas, esas ya están concebidas para que el operario, sin tener que pensar, y el operario sin tener que accionar otros interruptores, ellas mismas solamente por proceso de trabajo ya adopten las medidas de seguridad. Por ejemplo, el freno central. Esto lo que quiere decir es que la máquina está de alguna forma concebida en dos semichasis. En el primer semichasis es donde normalmente van todos los componentes que hacen que la máquina ande y está la cabina del operador. Y en el segundo semichasis es el espacio de carga. Entonces, lógicamente, los dos semichasis tienen que estar sueltos y libres de alguna forma para que se acoplen y se adapten al suelo. Entonces, independientemente de la dirección que sale de ahí, lógicamente, para maniobrar izquierda o derecha, sale de esa articulación central. Esa articulación central también es oscilante, y es oscilante para que la máquina, tanto la parte delantera como la trasera, de alguna forma se acoplen a la irregularidad del suelo, porque sabemos que en el monte, de alguna forma, bueno, pues planitud no vas a tener nunca, ¿no? Entonces, por sistema, cuando la máquina empieza a andar, se desacopla ese freno para que los semichasis queden sueltos y las 8 ruedas o las 6 ruedas de alguna forma estén acopladas al suelo. Sin embargo, los semichasis sueltos, si iríamos a estirar la grúa, automáticamente solamente a la grúa le sujetaría la parte trasera y sería muy inestable y podría volcar, ¿no? Entonces, en el momento que accionamos la grúa, la máquina se bloquea y ya es toda la base de la máquina la que de alguna forma hace de contrapeso. Entonces, cuando vamos a cargar y tocamos la grúa, automáticamente la máquina queda completamente bloqueada para que nos salga un buen contrapeso, y en el momento que de alguna forma aceleramos y la máquina empieza a rodar, se desbloquea para que la máquina se adapte al suelo. Son elementos de seguridad que lógicamente las máquinas, vamos a decir, de primera división traen. Los ecos oscilantes. Este es otro elemento, vamos, imprescindible lógicamente para que la máquina pueda andar por el monte. Permiten de alguna forma adaptarse al suelo. Lógicamente tienen una oscilación y con esto lo que conseguimos es, aunque tengamos irregularidades, que todas las ruedas de alguna forma estén en contacto con el suelo. Otro elemento de seguridad que las máquinas traen es el freno de estacionamiento. Esto es una tecla que cuando el operario de alguna forma pues le da, desconecta lo que es todos los elementos de la máquina. Es una medida de seguridad importante. Cuando un operario quiere salir de la máquina, es imprescindible que de alguna forma accione el interruptor para que la máquina quede completamente bloqueada y no haya ningún movimiento que se pueda realizar. Sensor de la puerta. Este es otro elemento de seguridad. Si el operario abre la puerta, automáticamente desconecta todas las funciones de la máquina. Hasta que la puerta no esté cerrada y él no esté completamente en su habitáculo, ningún movimiento de la máquina se va a accionar. Otro elemento de seguro también es el reposabrazos. Lógicamente el operario va sentado en la máquina y de alguna forma tiene dos reposabrazos donde apoya los brazos y va a coger los mandos, ¿no? Si quiere salir de la máquina, lógicamente tiene que levantar un reposabrazos. Bueno, en el momento que se levanta hay una serie de sensores que automáticamente también lo que hacen es desconectar todos los movimientos de la máquina y ningún movimiento, de alguna forma, ni la propia máquina ni grúa ni nada se podrá accionar. Bueno, botón de emergencia. Esto es un botón muy normal en casi todas las máquinas, ¿no? Que a la mínima emergencia que haya se pulsa y de alguna forma anula todos los movimientos de la máquina, incluso parando el motor. Y luego las alarmas. Estas máquinas traen unos sistemas de sensores en los cuales nos van indicando si la máquina tiene cualquier irregularidad. Nos va a salir un pitido, nos va a marcar una luz y además en la pantalla nos va a decir la máquina de alguna forma qué defecto tiene, ¿no? Lógicamente el operador lo que tiene que hacer siempre que tenga un aviso
es mirar si efectivamente, bueno, pues el error que tiene es para poder continuar con la máquina o no poder continuar, ¿no? Entonces, bueno, la máquina, lógicamente, si hay algún factor de riesgo, se tiene que parar y lógicamente, pues acondicionar. Cinturón de seguridad. Es un elemento que lo conocemos bien y lo entendemos bien, pero sí es muy conveniente que los operarios el cinturón también lo lleven puesto. Uno de los mayores riesgos que tiene una máquina si tiene un accidente y un vuelco, lógicamente es que el operador salte de la máquina. Y hay una costumbre, es una reacción que lógicamente está ahí y sale, ¿no? Entonces, si tienes el cinturón puesto, de alguna forma, bueno, pues no te va a dar tiempo a de alguna forma quitártelo y además, y casi seguro que te vas a quedar dentro de la máquina. Y si el operador se queda dentro de la máquina, lógicamente casi es seguro que no le va a pasar nada. Es posible que tenga un coscorrón, pero poco más. O sea, las cabinas de estas máquinas están concibidas y preparadas para que la máquina de alguna forma vuelque, pero muchísimos metros monte abajo y de alguna forma no se deforme en absoluto, ¿no? Entonces, lo más seguro, lógicamente, es que el operario se quede dentro. Estas máquinas también, como seguridad, traen, bueno, se llama el modelo ECO, pero es un sistema en el cual tú puedes regular la velocidad de la máquina a la velocidad que tú quieras. Si el operario está viendo que hay una parte del monte porque tiene cierta inclinación, porque tiene cierta humedad, porque tiene cierta complicación que es más insegura, lo adecuado es poner una velocidad lenta que tú la puedes regular desde 1 km/h hasta 20 y de alguna forma esa velocidad lenta y de una forma progresiva que la máquina pase, ¿eh? El tener frenazos y acelerones en momentos complicados lógicamente es muy peligroso. Otro medio que hemos visto que interviene de alguna forma es el monte, ¿eh? Entonces el monte es el medio en que se realiza el trabajo. Las condiciones del monte y su estado en cada momento repercutirá directamente sobre la forma de trabajar y las medidas a adoptar en torno a que tengamos una operación segura. Es imprescindible conocer las condiciones del terreno, como la pendiente, el tipo de suelo y las condiciones en las que se encuentra antes de iniciar de alguna forma a trabajar y a operar con la máquina. Las infraestructuras forestales son un factor esencial para llevar a cabo trabajos de aprovechamientos madereros de una forma segura y de una forma mecanizada. Las pistas o los viales tienen que tener dimensiones suficientes para que las máquinas forestales puedan trabajar sin correr riesgos. Hoy en día, estas máquinas que la anchura que tienen sobre 3 metros, de alguna forma trabajan, bueno, pues en pistas que tienen sobre 3 metros también. Y lógicamente son pistas muy escasas para que estas máquinas puedan trabajar con cierta productividad. El tener el barranco, lógicamente, pues a la orilla de la rueda, pues eso, independientemente del riesgo que tiene, pues hace que lógicamente las máquinas, pues bueno, trabajen en condiciones malas, ¿no? Entonces, es muy importante que las pistas tengan la anchura que tienen que tener, no menos de 4 metros, y que además el monte esté muy pisteado para poder así mecanizadamente hacer un gran porcentaje del monte, ¿eh? Si tenemos pistas cada 50 metros, el 70-80% de los trabajos del bosque podrían ser mecanizados. Y si somos capaces de mecanizar los trabajos del monte, automáticamente bajaremos en más de un 90% de alguna forma los riesgos de accidentes. También es importante, lógicamente, a las pistas hacerles sus entradas y sus salidas, ¿eh? Y luego, otra cosa que hoy en día tenemos, bueno, gran necesidad, lógicamente, es en las pistas de ir haciendo, bueno, pues cada cierto tiempo unos espacios para almacenar la madera. Hoy en día se está almacenando la madera en la propia pista, ¿no? Y es muy normal, pero muy corriente ver cómo una pista de 3 metros, de alguna forma estamos dejando contra el monte la madera, que luego tiene que pasar la máquina y, bueno, pues una rueda encima de la madera, la otra rueda en la orilla del barranco y la máquina circulando, ¿no? Esos son unos factores de riesgo grandísimos que de alguna forma debemos de evitar. Y la forma de evitarlo, lógicamente, es preparando unas infraestructuras como corresponde. La pendiente es el factor posiblemente más peligroso y de mayor riesgo que tenemos en el monte, ¿eh? Hay que intentar trabajar siempre en la máxima pendiente. Trabajar de lado, lógicamente, hará que las máquinas tengan un riesgo de vuelco, lógicamente, grande, ¿no? Entonces, si tenemos que conducir de lado, que nos vamos a tener que conducir, vamos, lo tenemos que hacer a una velocidad muy reducida y de alguna forma muy progresiva, sin movimientos bruscos. Luego tenemos que evitar siempre que trabajemos de lado, lógicamente,
evitar que la máquina gire hacia arriba. Si la máquina estamos trabajando el lado gira hacia arriba, lógicamente el peso de gravedad lo estamos poniendo en negativo y la máquina tendrá una posibilidad de vuelco muy grande. Y siempre que de alguna forma estemos utilizando una grúa en la máquina, en un autogradador, por ejemplo, en una procesadora, siempre que tengamos que hacer algún movimiento de lado, lógicamente la grúa la tenemos que tirar siempre para arriba, de alguna forma que nos haga contrapeso para sujetarnos la máquina, lógicamente, pues al monte, en vez de, lógicamente, al barranco. Luego, siempre que también trabajemos con una máquina de lado, nunca debemos de cargar del lado de abajo, siempre tenemos que cargar del lado de arriba. Terrenos de poco agarre, lógicamente es imprescindible que utilicemos los tracks. Las máquinas, lógicamente, tienen unos dispositivos de cadenas y detrás que van a hacer que la tracción y el agarre al suelo sea mucho mayor. Hemos visto que tenemos la máquina por un lado, que tenemos el monte por otro lado, pero ninguno de los dos piensa. Aquí, de alguna forma, el tercer actor, que es el operador, lógicamente es el que de alguna forma, pues tiene que ser consciente y conocer tanto las medidas de seguridad que tiene la máquina como las condiciones que tiene el monte y, lógicamente, trabajar de una forma segura. Es el responsable de que se cumplan, pues lógicamente, dichas medidas para garantizar su seguridad y el entorno de trabajo. El operador también tiene que mantener, lógicamente, unas normas. Cuando con una máquina de estas veamos que hay una persona a menos de 70 metros, 70, de alguna forma el operador debe de parar y de alguna forma decir, lógicamente, que esa persona se vaya de ahí para volver a empezar. Las máquinas, lógicamente, independientemente de las grúas, tienen los árboles, tienen unas distancias largas y para trabajar con seguridad, estas máquinas a menos de 70 metros, de alguna forma, no tiene que haber nadie en el campo de trabajo. El operador también tiene que ser consciente de cómo tiene que cargar la madera y es otra cosa, yo podría enseñaros fotos que dan miedo, ¿no? Pero lógicamente las máquinas tienen unos espacios de carga y no debemos de salir de ellos. Entonces las máquinas, de alguna forma, si tienen una parrilla donde es el tope, donde dejamos la madera, pues lógicamente que la madera no suba de ahí, porque en un frenazo o en cualquier movimiento brusco, lógicamente se nos vendrá contra la cabina. La grúa de estas máquinas también se regula. Todos los movimientos de la grúa se pueden regular a la velocidad que uno quiera. Entonces, el uso de la velocidad adecuada, conforme a cada uno, porque pues cada operador de alguna forma tiene distintas prestaciones, a cada uno las tiene que regular de tal forma que él pueda trabajar cómodo, pero tiene que ser consciente también que si regula a unas velocidades muy altas, lógicamente el riesgo será mucho mayor. Los mandos de las grúas son unos mandos pequeñísimos, que 1 milímetro de movimiento de más en el mando de la grúa, lógicamente igual son pues 1 metro o 2 metros lo que es en la pinza, ¿no? Entonces, lógicamente, si tenemos muchísima velocidad, pues lógicamente el riesgo será mayor. Aquí estamos viendo en esta foto, pues una conducción, pues lógicamente errónea, ¿no? A mucha velocidad. Si conducimos la máquina a una velocidad excesiva, lógicamente tenemos problemas de vuelco. Entonces, como hemos comentado antes, las máquinas tienen posibilidades de regulaciones de velocidades para que en sitios de alguna manera complicados, pues las máquinas vayan a la velocidad que tienen que ir. Una cosa que hemos comentado antes y que es imprescindible mentalizar al operador, que nunca tiene que saltar de la máquina. Lógicamente, si una máquina vuelca, nunca va a poder salir para arriba el operador y la tendencia, lógicamente, es a saltar de la máquina, ¿no? Y son muchos los casos que de alguna forma se han dado que salta el operador y que la máquina viene encima, ¿no? Si la máquina viene encima, lógicamente el accidente es gravísimo, y si el operador se queda en la cabina, difícilmente le va a pasar algo. Otro tema importante de la cabina es que la cabina es para el operador. O sea, hay muchísima costumbre que en la propia cabina llevar la caja de herramientas, llevar una serie de palancas o de herramientas para tenerlas a mano, por si en un momento determinado tenemos que hacer algo, ¿no? Pero si tenemos una caja de herramientas que termina siendo un peso de muchos kilos en la cabina, pues si la máquina vuelca y nos quedamos dentro, lógicamente eso nos va a venir encima, y es la caja de herramientas o el martillo o la porra o la hecha o lo que tengamos los que nos va a hacer accidente. Entonces,
Lógicamente, la cabina tiene que ser exclusivamente para el operador. Tampoco de alguna forma tenemos que transportar otros maquinistas. Si la máquina, no sé, pues después de comer es una cosa muy normal, que la máquina, pues bueno, pues vaya al monte, pues bueno, pues el motoserrista o lo que fuera, venga, monta que te subo, es muy normal, ¿no? Pero eso nunca se tiene que hacer. Lógicamente la máquina es exclusivamente para el maquinista, para nadie más. Un tema importantísimo para que las máquinas de alguna forma trabajen de una forma segura es el mantenimiento. El mantenimiento adecuado nos va a dar un funcionamiento correcto de la máquina y nos va a dar productividad, rentabilidad y seguridad. El mantenimiento preventivo, de alguna forma, cuando el fabricante fabrica una máquina y nosotros entregamos la máquina, al cliente siempre se le va a entregar, lógicamente, los manuales. El manual del operador, que es una cosa que lógicamente la tiene que llevar él en la cabina y la tiene que leer, y el manual de mantenimiento, que es otra cosa que de alguna forma la tiene que llevar y casi nunca la lleva, ¿no? Entonces es imprescindible que las máquinas, lógicamente, se les hagan las operaciones que se les tiene que hacer según indica el manual del fabricante. Otro tema importante con estas máquinas es el reajustar las máquinas. Las máquinas tienen, bueno, pues unos componentes electrohidráulicos que hacen muchísimos movimientos y altísimas presiones todos los días. Y eso, poco a poco, pues de alguna forma se va desajustando, ¿no? Tan poco a poco que el operario ni se entera, ¿eh? De alguna forma, como está con la máquina, pues bueno, ese leve deterioro, pues lógicamente, pues el operario se está adaptado a él y ni se entera. Pero cuando mínimo es una vez al año, pero si a los 6 meses se hace un reajuste, lógicamente la máquina va a ganar pues muchísimo a nivel de prestaciones, va a bajar el consumo y bueno, y va a mejorar, ¿no? Entonces, lógicamente, es muy importante de alguna forma hacer un reajuste a la máquina. Y luego, estas máquinas de alguna forma también tienen, lógicamente, unos programas informáticos que nos dan toda la información. Pues de un autocargador, de alguna forma, nos dice desde las horas que el motor está en marcha, desde que está conectada, desde los elementos hidráulicos, las horas que están funcionando, las distancias que de alguna forma hacen por cada viaje, la media de distancia del monte, bueno, nos dan información muchísima y en una procesadora nos dan absolutamente todo. O sea, los metros cúbicos, el consumo, el número de trozas, el cubicaje de cada árbol. Del monte nos dicen si han salido 3.000 árboles, cuántos eran, pues de 0 a 0,15 metros cúbicos, de 0 a 15, o sea, nos da todos los datos del mundo, ¿no? Entonces, lógicamente, esos sistemas también lo que nos están dando una información si la máquina de alguna forma está trabajando correctamente o no. Aquí vemos más o menos las hojas de mantenimiento que los operadores tienen que tener. Por un lado está la hoja de mantenimiento en la cual nos dice a la máquina qué es lo que hay que hacerle. Bueno, pues cada 10 horas es conveniente hacerle X cosas, cada 50X, y lógicamente eso es un tema que para que la máquina funcione correctamente hay que llevarlo bien. Y en la otra